Hola, en este video quiero hablar acerca de cómo manejar en terapia situaciones en que nuestros pacientes se quejan de, de situaciones que no son controlables por ellos. Otras personas les hacen algo, el mundo es así o es asá, y básicamente el problema está puesto en situaciones ajenas a su propio control, en otras personas o en circunstancias del mundo. Puede ser un terremoto, puede ser la situación política, puede ser lo que le hace su jefe, puede ser el comportamiento de su hijo, de su pareja, etcétera. En otro video y siguiendo las ideas de Steve de Chaser, nosotros hablamos de que esta actitud de un paciente respecto de su problema, como esto me duele, me afecta, pero la persona que necesita cambiar o las cosas que necesitan cambiar están fuera de mi control, se le ha llamado una actitud de paciente demandante, en el sentido como que pide, pero no ve cómo él o ella podría hacerse cargo, hacerse responsable de mejorar la situación, como que la solución está fuera. ¿Ya? Entonces esto es bien frustrante porque vemos a un paciente que claramente está sufriendo, tenemos ganas de ayudar, pero el origen y solución del problema está afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este video vamos a hablar de varias estrategias desde distintos modelos teóricos. ¿Ya? Bueno, una primera, que en realidad no es una estrategia de intervención, sino que es más bien un elemento de diagnóstico, es que tenemos que ir viendo según la situación, según cada caso, si es que es posible, es necesario, es eficiente trabajar más en el entorno, en el contexto real o en algo interno de la persona. ¿Ya? Porque, por ejemplo, alguien se queja de que mi pareja me trata mal. Es totalmente distinto si es que la situación concreta que está viviendo es que su pareja le está golpeando, lo está amenazando, lo quiere matar, versus si su pareja a veces lo mira feo. Es una situación, es un ejemplo como muy tonto, pero si su pareja a veces lo mira feo, uno podría decir, bueno, tal vez la persona le está gatillando algo eso de que lo miren feo o puede dialogar, la persona puede hacer algunas cosas y yo puedo trabajar con mi paciente para que maneje mejor la situación. Pero si le están pegando, le están amenazando, no es saludable, no es ético trabajar con mi paciente, sino que hay que ayudar a que cambie la situación, a que salga de ahí, a que se proteja, etcétera. Eso puede implicar trabajar con mi paciente para que note que está en peligro y acepte salir, ¿ya? Pero sí o sí tenemos que cambiar su situación. Su situación es en sí peligrosa, se podría decir. Por otro lado, uno podría decir, bueno, su situación es terrible en sí, pero no se puede cambiar. La persona tiene una enfermedad muy gravísima, o quedó en silla de ruedas, o perdió todo en un incendio. La situación es objetivamente mala, pero es incambiable, solo queda hacer un duelo. Entonces, estas preguntas, ¿puedo cambiar el entorno? ¿Es necesario? Eh, ¿Es eficiente? Son preguntas críticas para ir orientando, a ver, vamos a trabajar más en la reacción de la persona o vamos a tratar de eventualmente cambiar la situación en la que está la persona, su contexto real. De repente uno puede trabajar por los dos lados. Uno podría decir, si llega, por ejemplo, un papá quejándose por el comportamiento de su hijo, uno podría decir, acá tal vez podría trabajar como en pauta de crianza, en elementos más sistémicos con los papás, o puedo trabajar directamente con el niño, pero tal vez mis habilidades son más para trabajar con adultos, entonces pudiendo elegir cualquiera de los dos focos, voy a tratar de orientar la intervención hacia trabajar con eh, el papá o mamá. Pero en otras ocasiones yo podría decir, mira, podría trabajar con los papás, podría tratar de trabajar con el niño, pero los papás no tienen mucha disposición a cambiar. Voy a ver si es que con el niño se puede hacer algo. Entonces, hay situaciones en que yo puedo elegir. Trabajo con mi paciente actual, con la persona que se está quejando, o con trato de cambiar el entorno. Eh, Puedo elegir, otras veces no tengo mucha elección. No se puede cambiar el entorno. O a veces el entorno es demasiado terrible y hay que cambiarlo sí o sí, porque es imposible estar bien en ese entorno. ¿Ya?
Bueno, entonces estos elementos como de diagnosticar la situación, cuán terrible es la situación y cuán cambiable es la situación, son importantes para ir orientándonos en las distintas intervenciones. Ok, entonces pasemos a las distintas estrategias de intervención. La primera apunta a cambiar el foco de la otra persona. Por ejemplo, mi hijo se comporta así, mi jefe me trata mal, mi pareja abusa o se aprovecha de mi nobleza o lo que sea, al sistema. Al sistema relacional, al sistema familiar, al sistema organizacional, etcétera. Entonces, ahí hay una tarea que es clásica de las terapias más sistémicas y es observar el patrón relacional. Entonces, yo no cuestiono a la persona que me dice, mi hijo se comporta pésimo. Yo no le digo, oye, acá tú eres el problema, tú eres el papá, tú tendrías que cambiar. No, porque eso sería muy poco estratégico, generaría resistencia, perdería a mi paciente. Lo que yo hago es decirle, ok, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con tu hijo que se está comportando de esta manera. Y te voy a pedir una tarea. Te voy a pedir que en la semana observes y ojalá puedas anotar lo que ocurre cuando tu hijo se comporta mal. ¿Qué pasó justo antes? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien actuó de cierta manera? ¿Estabas tú o no? ¿Cuál era la situación? ¿Qué pasa después? ¿Qué hizo él? ¿Qué dijo? Para empezar a ampliar el foco de observación del paciente índice, del otro que está causándome mi sufrimiento, al sistema. Y cuando se pasa al sistema, de repente se ve que distintos elementos pueden cambiar el sistema. Por ejemplo, el papá, después de observar esto, uno puede notar que está haciendo algo que también gatilla la conducta mala, entre comillas, de su hijo. Y bueno, se pueden abrir posibilidades. Otra alternativa de hacer esto mismo, de pasar de el otro que me causa sufrimiento al sistema, donde yo estoy involucrado también, o sea, mi paciente está involucrado, es ocupando la técnica de externalización del síntoma, una técnica de terapia narrativa, en que yo convierto el problema en un ente externo a la persona que tiene el problema. Entonces, no es que mi hijo se porta pésimo, sino que las pataletas nos han afectado mucho como familia. ¿Cómo nos han afectado como familia? O la rabia, o el monstruo rabioso, o lo que sea, le pongo un nombre. Entonces puedo hacer preguntas en torno a ese problema, como ¿y, ¿y en qué situaciones aparecen las pataletas? Ah, ok. ¿Y qué cosas hacen ustedes para quitarle fuerza a las pataletas? ¿Y qué cosas pasan en la familia que alimentan y le dan fuerza a las pataletas? Y puedo hacer lo mismo, de ir del problema al sistema, pero con estas preguntas basadas en la técnica de externalización. De terapia narrativa, el texto clásico es de White y Epstein del 90. Ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Otra gran estrategia, aparte de esto de pasar de la otra persona que me causa el problema al sistema en el que yo como paciente también estoy involucrado, es ayudar al paciente que se está quejando, que está en esta posición de demandante, a diferenciar lo controlable de lo no controlable, lo que puede hacer de lo que no puede hacer. ¿Ya? Acá, bueno, algo básico es empatizar. Empatizar con el sufrimiento. No voy a cuestionar directamente, pero eso es algo como básico a nivel relacional. Entonces, voy a empatizar con el sufrimiento y acá hay varias formas de trabajarlo. Una muy simple es, luego de empatizar, consultar qué podemos hacer en este espacio para ayudar, considerando que la persona que está provocando el problema, tu jefe, tu pareja, etcétera, no está ahí. Entonces, simplemente una técnica muy sencilla de mostrar que no podemos o que hay cosas que no podemos hacer acá porque no podemos controlar el comportamiento de las otras personas. Bueno, esto es algo muy básico. En relación a eso podemos ocupar como otra variación que es plantear que hay como buenas y malas noticias. Malas noticias que no podemos cambiar el comportamiento de tu pareja, tu hijo, qué sé yo, pero buenas noticias que tal vez podemos hacer algunas cosas como con tu 50% que contribuyes a la relación. Como de nuevo, reorientar.
Esto no lo podemos cambiar, pero tal vez esto sí. Hay otro ejercicio más concreto que apunta a esto que se llama la zona de influencia, que básicamente es hacer dos círculos concéntricos, uno más pequeño y otro más grande, y en el más grande, más amplio, ponemos las cosas que le están preocupando a nuestro paciente. Y en el más pequeño ponemos cuáles de esas cosas, de las preocupaciones, están bajo el control del paciente o el paciente puede hacer algo para mejorarla. Básicamente es una manera visual de hacer esta misma diferencia. Esto me preocupa, todo esto me preocupa, me afecta, pero sobre esto tengo cierto control, tengo cierto manejo, puedo hacer algo. Entonces voy a tratar de concentrar mi energía en esto que sí donde sí puedo mejorar las cosas. Otra cosa que tiene relación de nuevo con esta misma idea de diferenciar lo controlable de lo incontrolable es el tratar de entender cuál es la intención positiva o la necesidad detrás de cambiar esto que me está molestando y ver de qué otra forma se podría atender a esa necesidad o intención positiva. Por ejemplo, alguien me dice que su jefe le está tratando mal y todo el rato le reclama cosas. Y vemos que la persona lo que le pasa es que todas estas interrupciones lo alteran, porque esto de que lo trata mal es que todo el rato lo está llamando a su oficina, lo está interrumpiendo y la persona no se puede concentrar. Entonces vemos de qué otra forma la persona puede tener un espacio para concentrarse. O alguien, por ejemplo, se queja de que sus papás no, no le invitan a ningún panorama, a ninguna cosa entretenida. Y vemos que la necesidad de la base es que se siente como muy aburrida, como que su vida es muy plana. Y vemos qué otras cosas puede hacer, qué otras redes puede mover para encontrar más entretención, más movimiento, más vitalidad. Bueno, esa es otra manera. Y también, junto con esto, de diferenciar lo controlable de lo no controlable, hay un elemento que es muy importante y que es el duelo. Porque muchas veces, claro, tal vez podemos hacer algunas cosas, pero hay otras que no vamos a poder hacer. Y si es que nos importan, eso va a generar un duelo sano. Va a generar un proceso de desesperanza constructiva, se podría decir. Tengo que soltar esto. Y eso duele. Entonces, parte de esto, o junto con estas estrategias, muchas veces tenemos que acompañar, facilitar un proceso de duelo, que puede ser mayor o menor, pero nosotros tenemos que estar cómodos facilitando un duelo y tenemos que ayudar a que la persona pueda vivir ese duelo. Y a veces es más fácil y a veces hay interrupciones. Alguien puede tener la idea de que tiene que lograr todo lo que se propone, entonces hacer un duelo va en contra de sus valores casi. Bueno, a esa persona le va a costar mucho soltar. ¿Ya? Y ahí tal vez tengamos que trabajar otras cosas que están interrumpiendo la capacidad de hacer un duelo. Ok, ahora pasemos a otras estrategias que son más centradas en el yo, entre comillas, en lo interno, no tanto en la situación externa. Una tiene que ver con mejorar la capacidad de la persona de hacer frente a alguna tragedia o dificultad externa. ¿Ya? Porque vivimos en circunstancias no óptimas, nos ocurren tragedias a nosotros personalmente, en el mundo. Es cosa de que veamos un poco más allá y vamos a ver muchas cosas terribles que nos pueden afectar. Entonces, acá por lo menos hay dos caminos que podemos transitar para ayudar a alguien a mejorar su propia capacidad de enfrentar la tragedia o la dificultad, lo que resulta incontrolable, ¿ya? Desde el análisis existencial está toda la influencia de Viktor Frankl, que obviamente tuvo que desarrollar mucho esta capacidad para poder sobrevivir a los campos de concentración, que podemos pensar que es la circunstancia externa e incontrolable más terrible que alguien podría enfrentar, como matan a su familia, está esclavizado en condiciones inhumanas, sin posibilidad de escapar. Entonces lo que plantea Frankl es que en circunstancias totalmente adversas e incontrolables hay una libertad última que nadie me puede quitar y es mi libertad de decidir cómo yo voy a reaccionar ante esta situación.
aunque me tengan amarrado, mi estado interno es relativamente manejable por mí. Hay algo que yo puedo hacer ante lo que me pasa. Entonces, fortalecer esa capacidad, como la capacidad de posicionarme personalmente, de decir como, ok, esto es lo dado, ¿cómo yo quiero reaccionar ante eso? ¿Cómo yo quiero manejar esto que es dado y no lo puedo controlar? Y ahí hay múltiples estrategias desde, por ejemplo, el análisis existencial, que es heredero del modelo de Frankl, pero desarrollado por Alfred Langley, que es un discípulo de Frankl. Entonces, trabajar esta capacidad de cómo yo reacciono ante esta situación, qué es lo que yo quiero hacer ante esta situación, ahí hay todo un camino y que fortalece a la persona, su estructura psíquica, se podría decir. Bueno, relacionado con esto, esta vieja idea budista y probablemente otras tradiciones de diferenciar el dolor del sufrimiento, como que el dolor es algo inevitable. Por ejemplo, me caigo y me duele el codo porque me pegué. Y el sufrimiento implica otro, otra capa más allá del dolor inevitable. Entonces el sufrimiento podría decir, pucha, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O ¿por qué soy tonto y me tropecé? Eh, Etcétera. Entonces vemos que hay un nivel de dolor que es tal vez inevitable y hay un nivel de sufrimiento extra que se podría trabajar. Entonces es identificar ese nivel extra de sufrimiento. Yo puedo decir, pucha, mi hijo no me hace caso, entonces eso me genera una serie de problemas. Pero aparte de eso, yo podría agregarle sufrimiento, por ejemplo, culpándome a mí o enojándome mucho, frustrándome o angustiándome, etc. Entonces, un elemento que genera mucho sufrimiento, no es el único, pero uno, es el crítico interno. Es esa voz que ante una desgracia me tira más para abajo y me pega cuando yo ya me caí. Y eso se puede trabajar en terapia. Eh, a alguien que le ocurren una serie de desgracias, es normal que esté triste, que tal vez tenga un proceso de duelo, pero tenemos que ser capaces de observar si además de ese dolor está pegándose palos a sí mismo. Por ejemplo, soy tan penca como no me resultan las cosas, eh, me merezco esto, etc. Entonces cuando ocurre eso podemos trabajar en ese nivel y va a aliviarse mucho el sufrimiento de la persona y va a sentirse bastante mejor porque va a mejorar su capacidad de hacer frente a esto. Va a hacerle frente no añadiéndole más sufrimiento. Ok, y la última gran estrategia tiene que ver con enfocarse a partir de esta situación externa que problema de la persona en conflictos, traumas o aprendizajes emocionales que se están activando con el problema actual. Como cuáles son los rollos que se están activando, qué temas de mi historia se están activando, de mi identidad se están activando con esta situación actual. Esto es especialmente útil cuando la situación actual no es objetivamente tan terrible. Objetivamente en el sentido de que me cuenta la situación y me cuesta un poco empatizar como, chuta, si yo estuviera en esta situación, no sé si sufriría tanto. Cuando me cuesta empatizar, una opción es que no esté entendiendo todavía bien la situación y otra es que hay algo en la historia de la persona, en cómo aprendió que era el mundo, que hace que la situación actual sea vivida de una manera súper terrible para la persona. Entonces tengo que ir a esas construcciones de cómo es el mundo, de cómo soy yo, etc. Entonces, por ejemplo, quiero contarles una pequeña viñeta que sale en el último libro de Leslie Greenberg del año pasado, 2022, eh, que es muy buena y ilustra esto y después voy a dar otro ejemplo también. Él cuenta, Greenberg cuenta de una paciente que se está quejando respecto de sus papás. Dice, me duele tanto eh, que ahora que yo me estoy alejando de ellos, a ellos realmente no les importa.
ni siquiera se acercan, no tienen ningún interés en mí. Entonces, la paciente está sufriendo, pero la causa del sufrimiento es la conducta de sus papás. ¿Ok? Clásica situación de paciente demandante. Entonces, lo que plantea Greenberg es que esto obviamente le está afectando. Pero lo que recomienda él en este caso, y que va a ser útil en muchos casos, no diríamos que en todos, porque en otros, pues, como les dije, tal vez tenemos que enfocarnos en algunos de estos otros elementos, ¿ya? Pero en muchos casos es que vayamos a las situaciones de la historia que se están reactivando con esta situación actual. Entonces, lo que plantea Greenberg es que en este caso la paciente tiene una serie de asuntos no resueltos de su infancia por la historia de abandono y su sentimiento más nuclear de soledad e inseguridad eh, que la paciente traía de mucho antes y que se están reactivando con esta actitud actual de los papás. Entonces dice, no nos enfoquemos en el problema actual, ocupemos el problema actual para ir a esos asuntos no resueltos del pasado. ¿Cómo? Eh, Plantea que, bueno, el problema actual tiene que ser tomado como una puerta de entrada a sus relaciones anteriores. Eh, ¿Y qué es lo que se hace? Acá vamos como a continuar con la viñeta. Por ejemplo, el terapeuta puede decir, es tan frustrante no tener respuesta de ellos, ni siquiera como que te miren o traten de acercarse. Ahí empatiza. Pero después apunta a los asuntos no resueltos y dice, duele tanto, como que hay tanta rabia acá. Toda tu vida te has sentido que nunca te han considerado, nunca te han visto. ¿Te parece que abordemos esos sentimientos, todo eso que viviste, que te ha dejado sintiéndote tan invalidada por ello? Como que tomamos la situación actual y nos vamos a la historia, pensando que si es como una herida abierta, que cuando una herida está abierta yo me toco suave y duele mucho. Pero si logro cicatrizar esa herida, las situaciones actuales que tal vez ya no sean tan traumáticas, por ejemplo porque esta paciente ya no es una niña que depende de los papás, tal vez pueda elaborar ese duelo ahora de adulta, si la herida cicatriza, las situaciones actuales no me van a doler tanto. Esa es la tesis. Bueno, una última estrategia tiene que ver con la proyección. ¿Qué significa la proyección desde esta mirada? Que me molesta algo del otro porque refleja algo que no acepto en mí. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el conflicto actual con el otro se va a ocupar como puerta de entrada para trabajar algo interno. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de un paciente me cuenta que que vive con un amigo y el amigo es como aprovechador. Aprovechador y no limpia todo y hay que estarle insistiendo y es como cómodo. Y yo me doy cuenta que mi paciente es ultra autoexigente. Y yo digo, ok, ya acá podríamos tratar de ayudarlo a que mejore la relación con su compañero de departamento o incluso evaluar si es que se puede cambiar de compañero de departamento, si es que la cosa no mejora. Pero también esto es una oportunidad para trabajar sus propios temas y podemos trabajar su necesidad de él ser ultra autoexigente y súper responsable y su incapacidad de él tomar la posición de el cómodo, el relajado, el flojo, entre comillas. Entonces podemos hacer un trabajo para que él pueda ocupar su conflicto con su compañero para poder integrar aspectos de su compañero y él poder ser también relajado tal como su compañero. ¿Y cuál es la tesis? Que si yo me permito ser de esta manera, si yo no tengo que ser ultra responsable, hacer todo correcto, sino que también me permito a veces relajarme y a veces hacer el mínimo esfuerzo, se podría decir, me va a molestar menos lo de mi compañero y si me molesta menos voy a estar en mejor disposición también
para resolverlo o eventualmente ya no va a haber nada que resolver. No me acuerdo si en otro video les conté un ejemplo, pero un ejemplo como muy, muy típico para mí, o muy claro más bien, es cuando yo fui por primera vez al gimnasio. Tenía ganas de hacer ejercicio, mejorar mi condición física y me regalaron unas entradas al gimnasio sin que yo tuviera que pagar suscripción ni nada. Entonces era súper fácil y yo fui y el primer día sentí como un rechazo absoluto, toda la gente vanidosa mirándose al espejo, levantando pesas, como dándole besos a sus bíceps más o menos. Em, y yo dije, no, 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 no puedo tolerar esto, me voy. Nunca más volví. Después pensé años después, después de múltiples análisis y terapias, ¿por qué me molestó eso? Nadie me hizo nada. Claramente reflejaba algo que yo no aceptaba de mí, mi parte más vanidosa, narcisista, etcétera. Bueno, después lo trabajé, pude integrar ese aspecto mío y reconocer que yo también tenía elementos así. Yo también me miraba al espejo, también tenía ganas de tener un cuerpo musculoso y darme besos de los bíceps. Y, eh, y pude volver al gimnasio y lo que me molestaba originalmente nunca más me molestó y pude ir años al gimnasio sin problema. Eh, y se resolvió el tema. No hubo que cambiar nada en el mundo externo. Bueno, un ejercicio concreto y simple para trabajar esto es uno que saqué de unas intervenciones de Ken Wilber de la terapia más transpersonal o integral y que se basa en el trabajo junguiano de la sombra. Y básicamente lo llama como el trabajo de sombra 3-2-1. ¿Qué significa? Vamos a ocupar las posiciones perceptuales. Primero, yo voy a mirar a esa otra persona que me carga, con quien tengo conflicto, y describirla en tercera persona. Él es así, asá y asá. Lo puedo escribir, lo puedo hablar, como sea. ¿Ya? En tercera persona. Luego me voy a acercar y le voy a hablar en segunda persona. Oye, tú me carga porque tú eres así, asá y asá. Y luego voy a convertirme en la otra persona, entonces voy a habitar la primera persona. Por eso se llama trabajo de sombra 3-2-1. Y voy a ser la otra persona. Y voy a vivir unos momentos como es la otra persona. Y la idea es que cuando yo me convierto en la otra persona, puedo empezar a permitirme a mí ciertos aspectos que no me permitía. Por ejemplo, sentirme vanidoso y orgulloso. Y como, soy tan bacán y me siento bien. Y puedo empezar a sentir cómo es permitirme ciertos elementos que antes tiraba para mi sombra, para mi polaridad rechazada. Y ahí puedo empezar a reintegrar esos aspectos a mi ser, a mi personalidad, a mi autoconcepto. Bueno, ese es un ejemplo nomás. Como último punto, quería hablar de situaciones en que los padres plantean un problema respecto de sus hijos y cómo se puede trabajar con los padres. ¿Ya? Todo lo anterior se aplica, pero también hay un par de comentarios específicos a estas situaciones. Bueno, cuando queremos trabajar con los padres porque pensamos que es necesario que los padres cambien algo de su estilo de crianza para que mejore la situación del paciente índice de los niños, tenemos por lo menos 3 niveles de intervención con los padres. Una es una intervención psicoeducativa, básicamente enseñarles lo que es más útil y lo menos útil, y enseñarles algunas cosas. A veces, cuando los padres no tienen mayor conflicto y solo necesitan averiguar qué es lo que tienen que hacer, esto sirve. No sabía que tenía que hacer eso, no sabía que como esta técnica para manejar las pataletas. Ok, la hago. En el mejor de los casos, eso basta. Le digo lo que tiene que hacer, la otra persona lo hace. Pero muchas veces no basta. Entonces, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Podemos hacer un trabajo como tipo coaching o terapia muy breve, focalizado como en el conflicto. Yo entiendo que debería hacer esto, pero tengo cierta resistencia y no lo hago. Entonces trato de identificar las partes en conflicto del padre o madre. Ok, ¿qué es lo que hace que tú no hagas esto que en teoría ya aprendiste que deberías hacer? Y trato de negociar.
y hago una serie de técnicas que también mostré en otro video como para trabajar el conflicto interno. Y otro nivel de trabajo con los padres que ya escapa totalmente la terapia con niños, sino que requiere como una terapia para los padres, es cuando los padres requieren mejorar en elementos como más estructurales o de traumas del pasado. Eh, Porque esto requiere como más trabajo individual. Entonces, si la terapia es para los niños, no le puedo hacer una terapia individual a los padres de largo plazo porque no hay espacio para atender al niño. Entonces, como que requiere una terapia aparte, se podría decir. Bueno, eso es básicamente lo del video de hoy. Espero que les sirva.